Mi querida Elena, ahora voy a comentarte el prólogo a la segunda edición. Esta es la segunda edición de la interpretación de los sueños. Aquí Freud escribe: antes de cumplirse su primer decenio de vida, se ha hecho necesaria una segunda edición de este libro de difícil lectura. O sea, aquí Freud dice, es de difícil lectura, libro de difícil lectura. Fíjate, un prólogo para afirmar que el libro es de difícil lectura, pero lo fuerte es lo que viene. Aquí ya no es un tema psicológico, sino aquí se encuentra con el tema de aceptación y de rechazo de su libro por los sistemas de científicos del entorno. Y entonces dice, esto no lo debo al interés de los círculos de especialistas a que iban dirigidas estas páginas. O sea, las páginas evidentemente iban dirigidas a unos especialistas. Mis colegas los psiquiatras no parecen haberse molestado en superar la inicial extrañeza de mi novedosa concepción del sueño que mi novedosa concepción del sueño pudo provocar. Es decir, el Freud pues, expresa aquí su frustración de sus propios colegas que no se molestaron. Es decir, a los colegas no les sorprendió y dicen, esta obra es una cosa que no vale la pena leer. Y por lo tanto, porque hay innovación no solamente en los conceptos, sino en la forma de lo que hemos hablado en los videos anteriores. Es decir, desde cómo dos teorías diferentes fundamentan científicamente la psicología, como la dinámica de la memoria en esta línea, cómo es el origen de los sueños, cómo hay soluciones a los sueños desde la infancia, etcétera. Eso no les interesó a los psiquiatras de aquel entonces, pero fíjate lo que dice, y esto pues ya me toca a mí, y por su parte los filósofos de profesión, o sea, aquí ya, lo bueno que yo no, realmente pues a un filósofo que chingados le va a interesar los sueños. O sea, y en aquella época, cuando están, por ejemplo, en Francia, la filosofía estaba el positivismo en su máximo apogeo, estaban enfocados Augusto Comte y su séquito en temas eh, de sociología, de grupos, que iban a estar trabajando temas de sueño, o sea, totalmente, los filósofos no se metían por allá. Y otra rama de los filósofos, desde allí estaban los Kierkegaard, filósofos de la apertura digamos, fines de la época moderna de la filosofía y principios del existencialismo. O sea, si hubieran pensado que los sueños les iban a aportar tanto, los existencialistas pudieron meterse ahí, pero creo que o sea, Freud no estaba relacionado con estos filósofos. O sea, existencialistas como Karl Jaspers, pero Karl Jaspers es un poco posterior, sin embargo, por ahí andaba. Pero Heidegger también andaba en otro planeta, Heidegger, ni sé, Gabriel Marcel en El Misterio. Gabriel Marcel y Jaspers, que son los que yo conozco más, bueno, también a Heidegger, eh, mm, pero Heidegger digamos, busca qué hay más allá de la superficie. Voy a tomar la metáfora de la que platicamos en el video anterior, donde habla de mover las ciudadelas de la Tierra. O sea, sí, como que Heidegger no quiere mover las ciudadelas. Heidegger quiere explicar los terremotos que se dan en los subterráneos. Los quiere explicar.
pero ciertamente Carl Jaspers termina haciendo un tratado de psicología. No recuerdo ahorita que tanto haya influido Jaspers en Freud y qué tanto haya influido Freud en la obra de Jaspers, tanto la psicológica como la filosófica. Pero aquí Freud acusa a los filósofos de profesión habituados a despachar los problemas de la vida onírica con algunas pocas consideraciones, y de esas pocas consideraciones casi siempre las minas, o sea, pobres güeyes. Y como apéndice al tratamiento de los estados de conciencia, no repararon manifiestamente, o sea, Freud esperaba que los filósofos notaran el tema de los estados de conciencia. O sea, no repararon manifiestamente en que este es al cabo que permitirá devanar lo que se requiere para la inevitable y radical reformulación de nuestras doctrinas psicológicas. O sea, los estados de conciencia son los que nos van a permitir reformular nuestras doctrinas psicológicas. Si no hay insights, no llegamos al estado de conciencia deseado. Entonces, Freud tiene muy claro al público al que le escribió este libro, La interpretación de los sueños. Ahora veo que, creo que en el segundo video yo te hablaba de con qué enfoque vamos a leer este libro. Y aquí al menos, bueno, tú no me comentarás con qué enfoque lo has leído. Ya sé que tú no me explicarás nada, pero yo te puedo decir que aquí, gracias a que me has invitado a este terreno, a tu terreno, pues cuando yo lea este libro, pues voy a verlo desde los estados de conciencia, vamos a ver, y de a partir de los estados de conciencia, reformular, en mi caso no la doctrina psicológica, aunque puede ser, a mí me interesa la doctrina terapéutica, cómo maneja este tema de los estados de conciencia. Y es fundamental, porque quizá por eso tú no quieres comentar conmigo ciertas cosas, pues dices, este güey no está en el nivel de conciencia que debiera para acceder a estas cosas. Y pues, tienes toda la razón, o sea, ¿qué te puedo decir yo? Esa actitud de la crítica bibliográfica científica no hacía esperar otra cosa, sino que mi libro pasase inadvertido bajo la condena del silencio. Sí, 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 así como tus silencios. Sí, yo comento y ajá, así, caray. Tampoco el pequeño grupo de esforzados seguidores que bajo mi guía adoptaron el psicoanálisis como terapia médica y al igual que yo utilizan la interpretación de los sueños en el tratamiento de los neuróticos. O sea, tampoco su grupo de sus seguidores utilizan la interpretación de los sueños. Bueno, en aquel momento. Debo expresar entonces mi reconocimiento hacia esos vastos círculos de personas cultas y ávidas de saber que me han acompañado, incitándome a retomar, o sea, después de 9 años, un trabajo difícil y por muchas razones fundamental. O sea, gracias por decirme que esto no se entiende ni madres. Me alegra poder decir que fueron muy pocos los cambios que hube de introducir, o sea, casi lo dejo igual. Aquí y allí incorporé nuevo material, agregué algunas ideas, pero dice, fueron muy pocos los cambios. Órale, o sea, les dice, ahí les va, cabrón. Si no quieren leer, no, pero esto es así. Bien, o sea, bien, bien. O sea, si quieren seguir callados, pues ni modo. Si quieren pasarse por el arco del triunfo, ni modo. O sea, es un cuate que, que se arriesga, que me encanta el cabrón, o sea, que, que a pesar de que tiene todo en contra, de que sus propios seguidores no utilizan el libro para el trabajo, dice, entonces bien, aquí y allí incorporé un material, agregué algunas ideas que una experiencia más vasta me sugirió después y en algunos puntos intenté reformulaciones.
pero quedó intacto lo esencial acerca del sueño y de su interpretación, así como las tesis que de ellos se siguen. Al menos en lo subjetivo, todo eso ha resistido la prueba del tiempo. En lo subjetivo, no sé a qué se refiere en lo subjetivo. Quien conozca mis otros trabajos sobre la etiología y el mecanismo de las psiconeurosis, sabe que nunca he presentado lo inconcluso como algo acabado. Sí, él, y esto lo veíamos, perdón, eso ya es una postura de Freud, su sinceridad. Si no lo he acabado, lo presento, no he acabado, pero les presento mis avances. Chingón, no le tiene miedo a la crítica. O sea, evidentemente su deseo no es que lo acepte. Su deseo no es ni menos que lo aplauda. Su deseo es exponer como a un científico lo que ha descubierto en la naturaleza. No es un güey necesitado de aplausos ni de aceptaciones. Si hubiese sido así, bueno, yo hubiese mejorado el lenguaje, hubiese quitado algunas cosas, hubiese aterrizado para mis seguidores formas como aplicar este libro en algunas cuestiones, algunas prácticas. Pero qué interesante conocer el alma de este cuate. Ahora bien, en el campo de la vida onírica, puede atenerme a lo que escribí primero. Durante los largos años que insumió mi trabajo sobre los problemas de la neurosis, muchas veces me sentí desorientado y aún me extravié. Qué bonito. Reconoce que se sintió desorientado, se extravió. O sea, no le tiene miedo a mostrar su corazón, no tiene miedo a mostrar su subterráneo, pero tampoco se abstiene de decir, y entonces fue siempre la interpretación de los sueños la que me devolvió la confianza en mí mismo. O sea, este trabajo o estas conclusiones personales, sí, por ejemplo, aquí dice, y las tesis psicológicas que de ellos, o sea, estas tesis le devolvían la confianza en él mismo. O sea, como yo, como tú, de pronto se nos mueve el piso, algo nos sucede, pero esto me lleva a, a poner o a tener presente cuáles son las tesis que a mí me van a regresar, cuando se me mueve el piso, qué tesis me van a regresar a mi autoestima, a mi autoconfianza. Mis numerosos opositores, sí, porque yo imagino cómo lo pateaban. Mis numerosos opositores científicos dan muestras, por ende, de un seguro instinto cuando se niegan a darme batalla justamente en el campo de la investigación de los sueños. O sea, Freud iba a la guerra, vamos a pelear. Pero los científicos, sus opositores, decían, ignoraban ese campo. Decían, si quieres pelear, peleamos acá. No, con razón tardaron en encontrar a Freud, que nunca quisieron ir a su campo, pues nunca. O bueno, mientras no iban a batallar en el término de sueños, pues no iban a encontrar esto. También el material de este libro, esos sueños míos en buena parte desvalorizados, aquí se nota cómo se siente, o superados por los acontecimientos y en los que elucidé las reglas de la interpretación de los sueños, esos sueños míos en los que elucidé las reglas de la interpretación de los sueños, el material de este libro mostró, frente al intento de revisarlo, una capacidad de persistencia refractaria a cualquier modificación decisiva. O sea, dijo, es que está bien, así está bien, no necesita modificación. Es que para mí el libro posee otro significado subjetivo. Ya entiendo. Que solo después de terminarlo pude comprender. O sea, fíjate qué interesante.
Y esto me da cierta tranquilidad porque yo te hablaba el otro día de encontrar significado y lucho y me duele porque no lo encuentro, pero el significado se encuentra muchas veces cuando terminas la obra. O sea, no hay que detenerse, hay que andar y quizá en el camino o al final del camino se entiende el significado. Para mí el libro posee otro significado que solo después de terminado pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre. ¡Oh! Te fijas aquí cómo encuera el terremoto de esos subterráneos. Es un atrevido. Bueno, ya cuando uno anda moviéndose en esto se atreve. Y solo los prudentes y los temerosos temen tocar esos terremotos y subterráneos. O igual los ignorantes, porque no saben que existen. Y a veces huimos de esos territorios subterráneos difíciles, incomprensibles, no los soportamos. O sea, a veces no tolero. Aquí recuerdo aquella vez que me leías algo que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, espérate. Y entiendo, bueno, tú eres una vieja sabia. Y dijiste, este pobre güey que va a entender, se pone a temblar ante tan poco. Y apenas me leías un párrafo de tus escritos. De modo, esto me dolerá siempre y lo lamentaré siempre, pero entiendo que hay guardianes de tesoros y que los deben guardar ante seres como yo. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre. Vale decir, frente al acontecimiento significativo, a la pérdida más terrible en la vida de un hombre. O sea, no habla de la pérdida más terrible, habla de lo que significó para él esa pérdida. Después de lo que hube reconocido, fíjate, después de 9 años que revisa la interpretación de los sueños, que revisa eh, eh, su obra, sus tesis, reconoce. Después que lo hube reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esa influencia. Oh, por eso dice, pues se quedan así. O sea, para Freud es la obra de su vida. ¿Qué cosa tan más brutal me estás poniendo en mis manos? O sea, Freud no les escribe a los científicos para que entiendan, sino él trata de conocer científicamente lo que le está pasando y va a comprender, oh, mi amor, pues entonces entiendo claramente que tú vas a esas profundidades en las que te encuentras, estás tratando de entenderlas como Freud. O sea, no solamente lo admiras, es tu modelo. Bueno, espero, no sé esto que te comente, pero, pero espero que te ayude mucho para que camines con él en tus subterráneos, con él que aprenda a valorar la importancia de los sueños e interpretarlos. Cuando no pude incluir en el texto original alguna observación indispensable, indiqué su pertenencia a la segunda elaboración de la obra mediante corchetes. Bueno, estamos en 1908. Vamos a ver si hay notas, sí. El padre de Freud había muerto en 1896. Oh, yo pienso que más bien por eso el armado de la primera edición se tardó. O sea, ¿cómo le habrá movido a Freud esto? En su carta a Flies, o sea, este cuate Flies, que envidia al cabrón, pero pues obviamente Flies, seguramente él debe tener lo que yo no tengo contigo, para que Freud le confiara eso. Flies, en esa carta, del 2 de noviembre, mira, en pocos días será 2 de noviembre, hoy estamos a 31 de octubre, pero de 2021, ellos están el 2 de noviembre de 1896, más de 100 años
relata parcialmente sus sentimientos en este momento. Freud le relata a Flies, qué hermoso. Bueno, mi amor, a veces tú parcialmente me relatas tus sentimientos en algún acontecimiento. Entiendo tu hermetismo y bueno, pues seguramente aquí yo me doy cuenta de lo inepto que soy para poder escucharte y por eso me haces a un lado de estas cosas. Los corchetes fueron omitidos en las ediciones ulteriores. O sea, ella los tomó como parte. Oh, qué interesante. Pues estos son mis comentarios al prólogo a la segunda edición. Gracias. Te quiero y vamos. Nos vemos en el siguiente video.